Amantísimo Padre que estás, amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de levantarnos en las primeras horas del día para estar en relación contigo, estudiando tu palabra, Amén. meditando en las lecciones que tú nos enseñas a diario y permite que toda la audiencia en esta mañana participan de esta alocución, puedan junto con todos nosotros ser edificados en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer un texto de Romanos capítulo 9, versículos 27 y 28. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice lo siguiente: también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. El texto 27 dice Pablo que si todo Israel fuese como la arena del mar, solamente el remanente sería salvo. Es las mismas palabras que usa Elena de White de una manera diferente. Dice ella que toda la iglesia militante no será la iglesia triunfante. Y en el capítulo, en el libro de Evangelismo, la página 512, dice ahí que solo los fieles que hayan estado militando en la iglesia militante, que lleguen al final, esos fieles serán la iglesia triunfante. Es la misma palabra. Pero el apóstol Pablo dice que Dios va a ejecutar sentencias sobre esta tierra en brevedad. Lo mismo Elena de White dice que los eventos finales serán rápidos y simultáneos. Esto de la brevedad del tiempo y la simultaneidad de los eventos es lo que realmente trae al mundo, y pareciera que a la iglesia trae zozobra, temor, ansiedad. Y cuando se habla del fin del tiempo de gracia, ahí sí es cierto. La brevedad del tiempo nos lleva a nosotros a pensar que no estamos preparados y como que quisiéramos más tiempo. Para nosotros es insaciable el tiempo, porque pasa una generación y otra, y cada generación piensa que el tiempo puede durar bastante para poderse preparar bien. Pero esto no es lo que a nosotros nos debe ocupar nuestra mente, el temor. No. Cuando nosotros hablamos del fin del tiempo de gracia, debemos definir primero qué es gracia. La mayoría en la iglesia lo sabe, que la gracia, hablando en teología con respecto al plan de la salvación, la gracia es el don inmerecido que Dios le otorga al hombre. Es la oportunidad de salvación. Es la vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús. A eso le llamamos gracia. La oportunidad que Dios nos da de volver a sus manos a través de la justicia de Cristo. Se llama gracia. Pero cuando hablamos del tiempo de gracia, hablamos del periodo de tiempo que Dios abre para que los seres humanos nos preparemos para la salvación. La gracia de Dios fue abierta desde el momento que nuestros primeros padres pecaron en el Edén. Cuando el pecado entró en el planeta, Dios abrió las puertas de su gracia. Y la gracia ha estado abierta para cada generación hasta este momento. Hablando del fin de la gracia, muchos van a poner fin a la gracia en su vida por el pecado que le llamamos el pecado imperdonable. En Mateo 12, capítulo 31 y 32, Mateo escribió lo que dijo Jesús.
que todo lo que los hombres hicieran contra el Hijo del Hombre les sería perdonado, todo pecado les sería perdonado, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. Ese sería el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es aquel que el hombre obstinadamente, de manera rebelde, rechaza la gracia de Dios, rechaza la oferta de Dios y persistentemente lo hace hasta que Dios ya lo deja a su libre albedrío. Lo deja a que él lleve su vida independiente porque todo el mundo tiene un límite. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Abraham que sus descendientes irían a Egipto por 400 años? 400 años porque todavía no, los filisteos en Canaán, en la Canaán, no habían colmado la copa. Esta palabra Dios les dio 400 años. La otra manera como el hombre se le cierra la gracia es cuando se muere. Al morir se cerró la gracia. ¿Dónde está esto en la Biblia? En la parábola del rico y Lázaro. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 al 31. Al leer esa alegoría, ustedes saben que Cristo le plantea a la generación de su tiempo lo que significaba el hombre cuando moría y lo que significaba el hombre cuando vivía. El rico que se vanagloriaba de sus riquezas, dice la Biblia, y el Lázaro, que era un mendigo, solamente comía de las migajas que caen de la mesa, y este hombre no se le quebrantaba el corazón para ser benévolo con él. Dice Jesús en esa alegoría que llegó el momento cuando murieron ambos, Lázaro y el rico. Lázaro aparece en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el rico era de la parte élite de Israel y ellos creían que por ser hijos de Abraham, de manera racial, ellos tenían derecho al cielo. Y Jesús ahora le va a mostrar que no es la descendencia la que lleva al cielo, son los que han aceptado la gracia de Dios. Y el rico dice que estaba ardiendo en llamas. Esto es una alegoría, recuerden. Y el rico le dice a Abraham: Padre, dile a Lázaro que por favor venga y aún me moje los labios con su dedo, que mucha la sed. Y Dios le dice al rico que ya no hay oportunidad, hay un abismo muy grande entre Lázaro y él, y que ese abismo no se puede pasar. Y dice, pues, por favor, a alguien que se levante de los muertos y va a la familia y les diga, dijo, ni aún si se levantare alguien de los muertos le creerían. Tienen a Moisés y los profetas que le crean a ellos. En otras palabras, Jesús está presentando a la generación de su tiempo con esta alegoría que después de la muerte no hay una segunda oportunidad. Que si nosotros queremos ser salvos, tenemos que prepararnos es en vida, porque después de la muerte ya se pierde la oportunidad. En otras palabras, la gracia la pierde o se cierra para la persona que muere también. Pero cuando hablamos del fin de la gracia, del cierre de la gracia, históricamente hablando, entonces es otra cosa. Para nosotros, ver esto con una base bíblica, todos los adventistas sabemos que cuando termine el juicio investigador, que es el juicio preadvenimiento, es el juicio que se hará antes de que Cristo venga, cuando todo quedará definido, los salvos y los perdidos. Cuando ese juicio termine, la humanidad quedará en dos bandos, los salvos y los perdidos. Cuando ese juicio termine, termina la gracia para los vivientes de esta generación. Muchos niegan ese juicio, que eso no es bíblico. Nosotros vamos a darle una base bíblica a este juicio y después miraremos cuándo termina. En el libro de Daniel, el capítulo 7, el profeta Daniel tuvo una visión en la cual observó los 4 imperios universales, que fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que no vamos a explicar esa profecía, sino que voy al punto que voy a mostrar. En el versículo 7 presenta una cuarta bestia que representa a Roma. Esa bestia tiene 10 cuernos.
Y entre esos 10 cuernos, dice el profeta que vio salir un cuerno pequeño que tumba 3, derriba 3. En el versículo 24 de ese capítulo 7, el profeta explica que los cuernos significan reinos. Por lo tanto, ese cuerno pequeño es un reino. Y explica allí que ese reino es distinto a los demás reinos, a los demás 10 cuernos que representan 10 reinos. Esos 10 cuernos simbolizan que la cuarta bestia, el Imperio Romano, se dividiría en esos 10 reinos. El número 10 es un número redondo, un número de totalidad. En todo caso, esas 10 tribus que dividen a Roma representan la totalidad de los gobiernos en el mundo. Esos 10 cuernos, cuando el cuerno pequeño sale, después de haberse dividido el Imperio Romano, dice, después de que se divide el Imperio Romano, es que el cuerno pequeño surge y tumba 3 de los 10. Por lo tanto, el cuerno pequeño tiene un poder político y un poder espiritual. ¿A dónde está el poder espiritual? El versículo 25 dice que ese cuerno hablaría palabras contra el Altísimo, intentaría cambiar los tiempos y la ley, perseguiría a los santos del Altísimo y Dios le entregaría en su mano el poder para perseguirlos durante tiempo y la mitad de un tiempo. Ese tiempo y la mitad de un tiempo está explicado en Apocalipsis 12, 6 y 14. El versículo 14 habla de que la mujer, la iglesia, tuvo que huir al desierto precisamente por esa persecución que habla Daniel 7. Por tiempo y la mitad de un tiempo, dice el versículo 14. Y el versículo 6 dice que ese tiempo y la mitad de un tiempo equivale a 1260 años. O 1260 días proféticos equivalen a 1260 años. Con esa definición, nosotros históricamente encontramos que en el año 538 comienzan esos 1260 años. 1268. 1798. Perdón, esos 1260 años comienzan en el 538. Cuando la última de las 3 tribus que derriba el cuerno, que llaman los ostrogodos, queda ahora sí el camino despejado para ejercer lo que se llama la supremacía papal, la Edad Media o la Edad Oscura. Del año 538 a 1798, cuando cae el papado, hay exactamente 1260 años. Este acontecimiento marca un derrotero en la historia. En el capítulo 11 de Daniel, en el versículo 32 al 35, repite Daniel el periodo de persecución de los santos de la Edad Media. Y en el capítulo 12, versículo 4, Dios le dice a Daniel que cierre la profecía, selle el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Así dice clarito. La profecía de Daniel 11 comienza en el capítulo 10, porque esa es la cuarta visión que va del capítulo 10 al capítulo 12. En el capítulo 12, 4, entonces entendemos que la profecía de Daniel es para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia es el conocimiento de las profecías apocalípticas. Eso es lo que está diciendo realmente ahí el texto. La ciencia se aumentaría. Y noten ustedes que en el versículo 5 hay un varón vestido de lino fino en medio de las aguas de un río. El río en el que Daniel está teniendo la visión, de esa cuarta visión. Y hay un ángel a una orilla del río y otro a la otra orilla del río. En el versículo 6 dice que un ángel de esos le pregunta al varón que está vestido de lino fino. Ese varón es Cristo. Le pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo duraría esas maravillas? Esa maravilla se refiere a esa persecución de la Edad Media. Dice que Jesús levanta sus manos al cielo y jura que esa persecución duraría hasta tiempo y la mitad de un tiempo. La misma profecía de Daniel 7. En otras palabras,
La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que comienza el tiempo del fin? En otras palabras, es lo que está diciendo ahí. Jesús dice que cuando se cumpla la profecía de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Jesús está diciendo que a partir de 1798 comenzaría el tiempo del fin. A partir de 1798 comenzaría el tiempo del fin. En el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 14, hay otros dos ángeles, dos santos, y un santo le pregunta al otro, ¿hasta cuándo duraría esa persecución? Es la misma pregunta. Y es la persecución que usted puede leer del versículo 10 hasta el 12 en Daniel 8. Usted puede leer del versículo 10 hasta el 12. Y ahí habla de la persecución de los santos pisoteados por ese poder del cuerno pequeño. Habla de que le arrebata el tamid a Cristo, el continuo, la continua intercesión del cielo. Cuando el papado le arrebata a Cristo, la continua intercesión es porque levanta un clero que hace que los ojos de los hombres se quiten del cielo donde está Cristo intercediendo por el hombre y lo pongan sobre los hombres, quienes ahora son los que le van a decir si se salva o no se salva, si lo absuelven o no lo absuelven, y viene la confesión, la comunión y cuántas cosas. Así le quitan la intercesión a Cristo, la continua intercesión que estaba simbolizada en el santuario. Dice además que le quita el fundamento al santuario y lo echa por tierra. Cuando nosotros vemos que en el arca, en el santuario terrenal, estaba guardada la ley de Dios. El arca representaba el trono de Dios. El trono de Dios, el fundamento del trono de Dios es su justicia, es su ley. Por tanto, la ley de Dios fue fracturada, fue cambiado el sábado por el domingo. La verdad fue echada por tierra. ¿Cuál verdad? La verdad acerca del plan de la salvación fue oscurecida en la Edad Media. Cuando en el versículo 12 echa la verdad por tierra, dice que Dios ahora le entrega a ese poder un ejército. El ejército es el clero, para que ellos se encarguen entonces de la custodia del tamid, del continuo. Les entregó el continuo y un ejército. No es que Dios le entregue, le organice un ejército al papado. Lo que quiere decir es que Dios le permite. Pero la pregunta ahora del versículo 13, del ángel al otro, es ¿cuándo terminaría esa asolación, esa desolación o esa abominación asoladora? El otro ángel responde, hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será ¿qué? Purificado. La purificación del santuario, aquí en Daniel, dice en el versículo 17 y 19 que esa purificación del santuario comenzaría en el tiempo del fin. Fíjese usted, versículo 17 y 19. En otras palabras, en el tiempo del fin debía de comenzar la purificación del santuario. La purificación del santuario estaba tipificada en el santuario terrenal por el día de la expiación. El día de la expiación era un día de juicio, donde había una separación. El que llegaba rebeldizado a ese día quedaba cortado del pueblo de Dios. Y el que llegaba arrepentido con sus pecados confesados quedaba en el pueblo de Dios. Si ustedes leen Levítico 16, que es donde habla exclusivamente del día de la expiación, en el versículo 30 del capítulo 16 de Levíticos, ahí dice claramente cuál era el resultado del día de la expiación. El resultado del día de la expiación era la reconciliación del pueblo de Dios con su Dios. Ahí en el versículo 30 exclusivamente. La limpieza del santuario era que se sacaban los pecados, simbólicamente el sumo sacerdote sacaba los pecados del santuario y los depositaba sobre un macho cabrío, Azazel, que simbólicamente era la transferencia del pecado, y lo enviaban a morir al desierto. Eso representa el milenio, la doctrina que nosotros tenemos del milenio.
Si esto es verdad, que en el tiempo del fin comenzaría el día del juicio, o sea, el día de la expiación, la purificación del santuario, la reconciliación del pueblo de Dios, la purificación de un pueblo. Tito 2:13 dice que Cristo purificaría un pueblo para sí, dice Tito. En otras palabras, el juicio investigador tiene que ver con la purificación del pueblo de Dios. Y noten que como las 2300 tardes y mañanas comienza en el año 457 con el decreto de Artajerjes y termina en 1844, por lo tanto, esa profecía cae en el lapso del tiempo del fin, porque el tiempo del fin comenzó en 1798. Vean ustedes la armonía de la Biblia y el encadenamiento de todos estos eventos y de estas profecías, de estos hechos. Si ustedes leen el capítulo 12 de Apocalipsis, en ese libro, en el capítulo 17 dice que habrá un remanente para este tiempo final, al tiempo del fin. Ese remanente que se habla en el versículo 17 está después de los 1260 años, que habla el versículo 6 del capítulo 14. Por lo tanto, el remanente aparece en el tiempo del fin. El tiempo del fin es 1844, cuando comienza el remanente. El pueblo de Dios comienza a gestarse, a nacer ese pueblo. Y ese pueblo se encargaría de levantar las verdades de Dios. Y ese pueblo es el que va a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y ustedes saben que el mensaje del tercer ángel dice lo siguiente. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11 dice lo siguiente. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen. Y nadie que reciba la marca de la bestia. Y vean lo que dice el versículo 10. Y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando el mensaje del tercer ángel termine, la ira de Dios será vaciada sin misericordia, sin gracia, en otras palabras. Es cuando termine el mensaje del tercer ángel, cuando termina el tiempo de gracia para los vivos de esta generación. No habrá un fin de tiempo de gracia para un cierto sector de la humanidad, un fin del tiempo de gracia para otro sector, sino que el tiempo de gracia terminará para todos los seres vivientes de esta generación cuando acabe el mensaje del tercer ángel. Y si nosotros vamos al capítulo 15, del versículo 1 al 8, ahí habla de que el templo de Dios se abre, sale un ángel, uno de los querubines, de los 4 querubines, le entrega las 7 copas a los 7 ángeles para derramar las 7 plagas, y el templo se llena de humo y nadie puede entrar ni salir. En primero escrito dice, señores White, que ahí es cuando Cristo lanza el incensario y es cuando se cierra el tiempo de gracia. O sea, que en el Apocalipsis está clarito el mensaje que tiene que predicar este pueblo. El mensaje del primer ángel es anunciar ese juicio que está cercano, que en breves momentos terminará. Y por eso es el llamado a la humanidad a reconstruir su vida con Dios, a volver a Dios. Aquí en Apocalipsis 15, cuando muestra el cierre del tiempo de gracia, es cuando Cristo ya deja de interceder por la humanidad. Ahí muestra ese otro texto, que hay un cierre del tiempo de gracia. En el capítulo 22, usted ve que en el versículo 12, Cristo dice, he aquí que yo vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero en el versículo 11, que está antes del 12, dice que todo el que sea santo siga santificándose y todo el que sea impuro siga
en la perversidad. Ahí está hablando del cierre del tiempo de gracia antes que Cristo venga en el versículo 2. En el capítulo 14, cuando termina el mensaje del tercer ángel, usted verá que del versículo 14 al 19 habla de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, al terminar el tiempo de gracia, se derraman las plagas y luego viene Jesucristo. No podemos aceptar las teorías de que habrá un tiempo de gracia que se termina para cierta parte de la gente, otro tiempo de gracia para los que todavía no se han arrepentido, y dentro de la iglesia hay una corriente que enseña que para los adventistas del séptimo día el tiempo de gracia terminará primero. Eso no es verdad. La Biblia enseña que el tiempo de gracia termina al cerrarse el mensaje del tercer ángel para todos los vivientes de esta generación. Como el tiempo se nos ha ido, yo voy a dejar esto en mente de todos los que están escuchando esta mañana. Dios creó al ser humano con una sola motivación. La motivación de Dios era que todos los creados por él era para gloria de su nombre, para gloria de su nombre. Colosenses 2:6 nos enseña a nosotros cómo permanecer en esa gracia, porque a muchos nos cuesta entender cómo permanecer en la gracia de Dios, porque Jesús dijo, si permaneciereis en mí, llevaréis mucho fruto, y mi palabra permanecer en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar frutos separados de la vid, tampoco vosotros podéis hacer nada separados de mí. Colosenses 2:6 dice que así como nosotros recibimos a Cristo en el momento inicial de nuestra vida cristiana, así debemos andar en él. ¿Cómo fue que nosotros recibimos a Cristo en el comienzo de nuestra vida cristiana? Por fe. Yo acepté que perdonó mis pecados, acepté que él se encargará de mi vida, él se encargará de darme a mí la justicia para poder ser acepto por el Padre. Así como yo acepté a Cristo inicialmente por fe, tengo que terminar mi vida por fe. Por fe seguiré cada día aceptando lo que Jesús dice. Y eso es lo que le cuesta a muchos permanecer en ese acto de fe, porque parece que cuando nosotros ya aprendemos la habilidad de estar dentro de la iglesia, como que cambia la vida y como que volvemos a nuestros vicios atrás y por eso hay tanto problema a veces entre nosotros mismos. Tenemos que continuar ese primer amor por fe, siguiendo los pasos de Jesús. En Filipenses 1:6 dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. No fue que nosotros comenzamos la vida cristiana y nosotros nos encargamos ya cuando tengamos la experiencia en la vida cristiana, nosotros la vamos a terminar, no. Desde el comienzo Cristo inicia la vida cristiana en nosotros y él mismo la va a terminar. Por fe debemos aceptar eso. Y escuchen este texto, que el propósito de Dios se cumplirá. El propósito era que los seres santos poblaran este planeta y esos seres santos glorificaran el nombre de Dios. No me voy a meter por allá eso de glorificar a Dios, pero voy a darles un texto que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice aquí. ¿Para qué fue que Dios nos creó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras versiones dice, para la alabanza de la gloriosa generosidad de Cristo con su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche bien, Dios nos creó para que nosotros fuésemos la alabanza de él por toda la eternidad. ¿Por qué lo van a alabar y por qué lo van a glorificar? Porque nosotros tenemos su trofeo de la tremenda generosidad que tuvo Dios de salvarnos. Así de que aprovechemos este tiempo de gracia que todavía tenemos y vivamos por fe en los caminos de Dios, haciendo su voluntad. Dios bendiga a todos, nos permita realmente ser el trofeo de Cristo. Es una oportunidad que tenemos para ser salvos.
aprovechemos este tiempo de gracia y que Dios nos ayude a permanecer en él. Bien, vamos a leer algunas preguntas que tengamos por aquí por el chat de los que nos han escrito y se la transmitiremos a nuestro invitado, Pastor Evelio García. Bien, vamos a buscar por aquí. Pastor Evelio García, aquí hacen una pregunta. Dice, Pastor, buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo podemos transmitir esta gran verdad a los que no conocen de Dios? Sin crear miedo, sin generar pánico, solo generar interés en la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo, pastor? Bueno, en Daniel capítulo 7, versículo 21, exclusivamente, Daniel explica bien sobre este juicio, para no tener miedo. Dice aquí en Daniel capítulo 7, versículo 20 y 21, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22, hasta que el anciano de días, hasta que se sentó el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino. ¿Qué es el juicio investigador? El juicio investigador es una defensa que Dios está haciendo de sus hijos fieles. Entonces, no hay por qué. ¿Usted le tiene miedo a un abogado que lo está defendiendo? Y recuerden que Cristo es el abogado que no pierde ningún caso. Lo que Cristo está haciendo es defendiendo a su pueblo en el santuario celestial ahorita. No hemos entendido eso y les voy a regalar esta definición de la Odisea. El nombre La Odisea es el nombre de la iglesia para este tiempo. La séptima iglesia. El nombre La Odisea viene de dos palabras griegas. La primera es laos, pueblo, y la segunda palabra significa justificado, declarado inocente. En estas palabras, la iglesia de la Odisea no es la iglesia que muchos piensan, la iglesia degradada, tibia, pecadora. No. La iglesia de la Odisea ante los ojos de Dios es la última iglesia, el último remanente, es el último remanente, ya no habrá más. Es el pueblo que Dios está declarando justo en el cielo. Pero para que no te dé miedo, entrégate en los brazos de Jesús y Cristo te contará como fiel. ¿En qué consiste la justicia de Cristo? Romanos 5:19 dice que Cristo vivió 33 años de obediencia a la ley de Dios para regalarnos esa obediencia que nosotros no somos capaces de darle a la ley de Dios. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para que pagó la muerte eterna para que nosotros no muramos eternamente. Entonces Dios nos regala su justicia, nos regala su muerte. Amén. ¿Qué más queremos? Amén, amén. Gracias, pastor. Pastor, bien, otra, Pastor Albi, si tiene alguna pregunta, nos la escribe por el chat, porfa, o el administrador le da audio al Pastor Albi, por favor, cualquiera de las dos nos permite. Pastor, mire, hay una pregunta aquí que me escriben, Pastor, había una pregunta anterior, así que usted no la leyó, bueno, voy a leerla. Pastor, mire la pregunta, Pastor Evelio. Algunos mencionan que desde la ley dominical, en relación con la lluvia tardía, se cerrará el tiempo de la gracia para los adventistas del séptimo día. ¿Usted qué opina de eso, pastor? Aquí el mensaje del tercer ángel, que va del capítulo 14 de Apocalipsis, del 9 al 11, muestra que al terminar el mensaje del tercer ángel, se termina la gracia para todo el mundo. Nosotros no podemos ir más allá de lo que el texto dice. Lo que estamos haciendo, la interpretación de escuela sabática, les cae muy bien. Atengámonos a la que la Biblia dice. Amén. Entonces no, eso se lo han inventado una corriente disidente de la iglesia. Mire, Amén, pastor. ¿sabe esa corriente que dice? Que el sábado
ya no es la señal de Dios, que los adventistas saben eso. La señal de Dios ahora es una señal interna que solo los ángeles lo saben. Y toman un texto de la señora White que dice que nosotros seremos marcados con una marca invisible que solamente los ángeles reconocen, que es un afianzamiento intelectual y espiritual inamovible. Claro, el sábado es la señal exterior. La señal interior es que el Espíritu Santo nos ha llenado de su presencia y nos ha transformado la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos el carácter, Amén. la semejanza del carácter de Cristo. Amén. Pastor Evelio, el pastor Molina hace la siguiente pregunta. Aclarando la falsa teoría de que el tiempo de gracia se cierra primero para los adventistas, sería bueno comprender desde qué punto de vista lo interpreta el don profético. La señora White. Sí, señor. Primero escrito dice que el cierre del tiempo de gracia es cuando termina el mensaje del tercer ángel. Lo que está aquí en Apocalipsis. La señora White no dice nada que esté fuera de la Biblia. Amén. Amén. Ella dice, Bien. el cierre de gracia para esta última generación será cuando se termine el mensaje del tercer ángel. Ella está en armonía con la Biblia. Amén. Gracias, pastor. Pastor Albi, ¿tiene alguna pregunta, pastor Albi? Escríbame allí, por favor. No sé si el anfitrión puede ayudarle audio al pastor Jason Albi, por favor. Y al pastor Gabriel Molina, que también está levantando la mano. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos fuerte y claro. Bueno, en este momento las personas que están conectadas a través del perfil del pastor Jason Alvis tienen una pregunta. Gilberto Rafael dice, pastor, explique por favor la marca de la bestia. ¿No es un chip como algunas personas lo están especulando en este momento? Voy a decirlo así en palabras simples, aunque necesitaríamos tiempo, pero lo voy a decir así. En el versículo 18 del capítulo 13, dice que la marca es el nombre de la bestia. La marca, su nombre. Ustedes han leído el versículo 18, ¿cierto? En otras palabras, la marca de la bestia es el sistema católico. Como nosotros lo hemos entendido a través de la profecía, interpretado en la armonía de la Biblia. Resulta que la marca, noten que los 144,000 tienen la marca en la frente. Y los que reciben la marca de la bestia, los reciben en la frente, y los hipócritas los reciben en la mano, porque en la mano, ¿qué quiere decir? Que no estoy convencido, pero mi conducta se camufla para sobrevivir a la crisis. Pero cuando es en la frente, lo mismo que los 144,000, hay un texto en la Biblia muy interesante. En Primera de Samuel 25:25. En el primer libro de Samuel 25:25, Abigail le dice a David que no le haga caso, no le ponga cuidado a su esposo, que tal es su nombre, así es él. La palabra es lo que él es. Nabal significa que insensato, insensatez. En otras palabras, el nombre identifica el carácter de la persona. Y llamará su nombre Emmanuel, porque será Dios con nosotros. Revela la naturaleza divina de Cristo. Por lo tanto, los 144,000 tienen el nombre escrito en su frente del Padre y el Cordero, según Apocalipsis 14:1. Quiere decir que ellos han reproducido el carácter de Dios en ellos. Los que llevan la marca de la bestia han reproducido el carácter del diablo en ellos. Pues así es declara la Biblia. Ahora fíjense ustedes, ¿con qué número estampó Dios la creación de la humanidad? Con el número 6. El hombre fue creado el sexto día. Y al sexto día le sigue el 7, que fue el día consagrado para Dios, con el que estampó su poder creador. Por eso el sábado recuerda la creación de Dios. Y el número 6 recuerda que el hombre es criatura y no el creador.
Y recuerden que el hombre comenzó en el Edén queriendo ser Dios cuando el diablo le vendió la idea. Y el hombre a partir de ahí para acá quiere ser 7, quiere ser el creador, quiere ser Dios. Y esa es la gran rebelión del anticristo. Entonces, realmente la marca de la bestia, haragma en griego, es el carácter de Dios. Con eso seremos marcados los fieles. Y los infieles serán marcados con el carácter del diablo. La marca de la bestia no es ningún chiste. Claro que hay muchas teorías acerca de eso, pero yo me quedo con esta teoría de la Biblia. Muchas gracias, pastor. Bastante claro. Pastor, gracias. Pastor Rebelio, hay una pregunta aquí y la da en un contexto de un texto de la sierva del Señor. Dice lo siguiente, pastor, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 214, dice, me fue mostrado que los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a aquel el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores. Si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que han preparado para ello, haciendo la obra de Dios, la obra que Dios, les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia y de la carne y del espíritu, y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Esta cita, dice que la comenta, da a entender que serían separados aquellos adventistas que no se preparen, es decir, que se termina el tiempo de la gracia para uno primero que para otro. ¿Usted qué dice, pastor? A ver, los que pierden la protección de Dios han perdido su gracia. ¿Quiénes son los que pierden la protección de Dios? Los que se han rebelado definitivamente contra Dios. Pero ese no es el fin del juicio investigador. El juicio investigador es el que le pone el fin al tiempo de gracia hablando históricamente, no hablando individualmente. Es históricamente. Es un acto histórico. Las siete postreras plagas son eventos históricos. Son hechos en la historia. Entonces nosotros no podemos salirnos de lo que la Biblia nos dice. Y la señora hoy misma dice, el tiempo de gracia para todos terminará con el mensaje del tercer ángel. En ella no hay contradicción. Mire, cuando dice que Dios, los que no guarda con su protección, porque no le permiten, están fuera de la gracia. Amén. Y los que le permiten están dentro de su gracia. Amén. Muchas gracias, pastor, por esa aclaración. Bien, aquí tenemos, creo que, dígame. Pastor Walmer, me gustaría algo que dice la señora Guayay, de la purificación, del esfuerzo por purificarse, por alcanzar la santidad. Los profetas hablan de esfuerzo, pero la señora Guayay tiene párrafos que pareciera que contradijeran eso. Dice, nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es entregarnos al Señor y Él se encargará de nuestra purificación. Y es una verdad, el pecado no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas, ni luchando, ni siquiera nosotros luchamos por buscar a Dios porque no lo podemos hacer. El Espíritu Santo tiene que venir a nosotros. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá a quién.
al mundo de pecado y justicia, el Espíritu Santo es el que anda buscando a la gente, pues la gente no está buscando a Dios. Es un privilegio que nosotros tenemos que el Espíritu Santo nos haya encontrado y nosotros le hayamos respondido. Entonces, fíjense usted Amén. que la justificación es por fe, no por mis esfuerzos. Ese es un Amén. principio bíblico. Amén. Pastor, una última pregunta. No sé si el pastor Molina me puede escribir o si el pastor Albi tenga otra pregunta, pero una última pregunta que dicen aquí. Por las redes sociales se está publicando con mucha frecuencia una fecha de la segunda venida de Cristo, indicando, por ejemplo, que a partir del año 2031 se cumplen los 6.000 años. Por lo tanto, Jesús vendrá para esa fecha, para el año 2031. ¿Qué opina usted de eso, pastor? Con un solo texto de la Biblia se desbarata toda esa teoría. Lucas capítulo 3. Vean qué interesante. Miren que el versículo 1 comienza hablando del 15º año del imperio de Tiberio César, que históricamente está hablando aquí. Y en Lucas 3:21, vean lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue bautizado Jesús en el Jordán con Juan el Bautista. Y en el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era de cuántos años de edad? De 30 años. Y nosotros hacemos el diagrama de las 70 semanas y ponemos a Cristo bautizando en el año 27, ¿sí o no? Y Cristo se bautizó fue a los 30 años, no en el año 27. Si Cristo se bautiza a los 30 años, no estamos en el año 27 cuando Cristo se bautiza, estamos en el año 30. Y los que hacen ese cronograma lo hacen cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el año 31. Van del año 31 hasta el año 2031. Pero ahorita que si van del año 31 están mal porque tienen 4 años atrás. Cristo murió en el año 34, con 3 años que tenía de más. ¿De dónde está esto? No es ningún error. Un monje llamado Dionisio fue el que se inventó eso de decir antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando él dijo primer año de Cristo, dejó atrás casi 4 años. Por eso Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Qué pasó? Cuando los estudiosos se dieron cuenta del error, que había dejado 4 años sin contar, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, para no formar una confusión mundial otra vez con esto, mejor dejémoslo así y sabemos que 4 años están atrasados. Entonces, vi que esa profecía que ellos trazan del año 31 al 2031 está mal porque Cristo mismo no se bautizó en el año 27 ni murió en el año 31. Amén, amén. Gracias, pastor. Hermana comunicadora. Buenos días, Pastor Evelio. Muchas gracias por responder estas preguntas. Tenemos una pregunta más aquí desde el chat del Pastor Jason Alvis. Y dice, para nadie es un secreto que el tiempo del fin está cerca. ¿Cuándo considera usted que es tiempo de ir al campo, como lo sugiere la hermana Elena G. White? Ese tema lo vamos a tratar el jueves con el pastor Jonathan Márquez. De la salida, ya. Que lo dejo al pastor Márquez. No, pero dije Ok. tanto, puede dar unos pincelazos, unos pincelazos. Usted dice de la salida de la ciudad al campo. Eso Sí, es. señora, a eso se refiere la persona que está preguntando, así es. Mire, aquí nosotros habíamos estado discutiendo en la universidad eso. La señora de White, los compiladores, los fideicomisarios de la señora de White sacaron un folleto con todas las citas que ella tiene sobre la salida al campo. Y ella da 4 principios para que usted se vaya al campo, sin cometer torpezas ni insensateces, ni quedar frustrada y amargada para el resto de su vida.
primero ponga el plan en manos de Dios. Luego, mire si usted tiene los recursos suficientes para sobrevivir en el campo. 3, estúdiese si usted sabe de campo. Y si no sabe, pues se prepara, ¿cierto? Eso es más fácil. Y 4, lleve un plan misionero para que donde usted vaya sea la luz que Dios quiere que resplandezca ahí. Amén. Porque hay una mentalidad que yo me voy a salvarme por allá solito en el monte. No. Y no tan lejos de las ciudades, porque ella dice, abran escuelas o asistan a la iglesia cercana y todo eso. Ahora, ella reprendió a los de su tiempo en Barry Creek, les dijo, no hagan movimientos espasmódicos, ni den consejos insensatos, sean equilibrados. Y dijo, no hagan esto con apresuramiento para que no sean frustrados, dice ella clarito. Amén. Amén. Y ahora hay gente que piensa que debemos salir de las ciudades cuando venga la ley dominical. La señora White dice lo siguiente, cuando llegue la ley dominical es la hora de que nadie de los creyentes se quedará en la ciudad, ¿no? Pero por ahora dice, las familias que puedan, que estén en condiciones, váyanse al campo para que puedan educar sus hijos para el Señor, porque las ciudades son difíciles. Los que estén en condiciones, dice ya, hagan. Pero amén. Pero no hacerlo con fanatismo. Amén, pastor. Pastor, una última pregunta porque ya el tiempo se nos fue. Recuerden los que nos están viendo por Facebook Live o por Zoom, mañana continuamos con el tema las 7 plagas postreras. Así que no se lo pierda a las 5 de la mañana. Mañana madrugamos un poquito más a las 5 de la mañana, las 7 plagas postreras con el pastor Jason González. Bien, pastor, la última pregunta. En Daniel 12:2 habla de la resurrección especial. En nuestro ámbito adventista se habla de 2 posiciones. Unos dicen que algunos justos resucitaron en 1844 en adelante y otros dicen que serán para el tiempo posterior, los que mueren bajo la ley dominical. ¿Cuál es la correcta, pastor? La señora de Juan en el conflicto de los siglos, en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de angustia, titula el capítulo del conflicto de los siglos. Dice la señora White que la resurrección especial se va a dar en la 7ª plaga. Cuando haya ese terremoto que no dejará nada parado, ahí resucitarán los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Lo dice clarito Elena G. White. Y Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo, muchos, no todos, ahí nomás limita, porque en cambio cuando Cristo venga resucitará, y fuera de eso, Daniel aclara una cosa, dice, unos para perdición eterna y otros para salvación. Eso es lo que dice Daniel 2, ¿sí o no? Cuando venga Cristo no van a resucitar impíos con los que Él llame. Van a resucitar solamente los salvos, los que duermen en Jesús. Entonces esta resurrección especial van a resucitar impíos y van a resucitar santos. Por eso es aparte de la general. Y fuera de eso, dice, y le verán los que le traspasaron. Y la explicación de esto es que no solamente los que le traspasaron en el Calvario en Jerusalén, sino a través de las épocas los más acérrimos enemigos de Dios y de su pueblo. También Cristo va a resucitar a esa gente para que vean venir a Cristo en gloria, porque la 7ª plaga, ya es para Cristo venirse. Entonces, Gloria esos impíos verán la venida de Cristo, que sufran la vergüenza de lo que tanto negaron. Y los santos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, que hicieron pacto con Dios a través del sábado, ese será su recompensa de ver venir al Señor en las nubes de los cielos, que no lo verán ni siquiera los santos que están durmiendo. Amén, pastor. El privilegio de los que pasan por este periodo del mensaje del tercer ángel. Amén, gloria a Dios, pastor Evelio. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias a todos los que nos han seguido a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de Zoom. De verdad que estos son temas hermosos.
para no perdérselo. No te pierdas un día de esta semana. Vamos a estar conectados, por favor, vamos a estar allí pendientes y vamos a tener las preguntas ya organizadas para que las escribamos por chat o por Facebook. Vamos a estar leyéndolas y el anfitrión o el invitado, en este caso, perdón, va a estar respondiendo. Damos gracias a nuestro anfitrión. Dígame, pastor. Pido mis excusas porque me he portado como un catedrático, no como un predicador. pero considero que estoy aquí es para enseñar. Amén. Amén, pastor. Gracias. Que Dios los bendiga. Les agradezco su momento que dedicaron a escuchar, a los anfitriones por la invitación. Dios les dé una bendición bien grande y nos encontraremos en aquel día glorioso. Amén. Gloria a Dios. Entonces le decía que el anfitrión es el ingeniero Jason desde Sabaneta. Sí. Él es el que nos está prestando el Zoom, toda la logística. Jason, Dios bendiga tu ministerio. Dios te guarde, varón. Gracias por apoyarnos. Y seguimos esta semana. Esto no termina. Seguimos. Así que les invitamos a que puedan compartir, invitar a otros. Miren, la gente necesita conocer estas verdades. Hoy más que nunca necesitamos conocer estas verdades eternas para que la gente no viva en ignorancia, porque conoceréis la verdad, dice Juan, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Pastor Evelio, despídanos en oración, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos recreado en tu palabra en esta mañana. Amén. Gracias por esa maravillosa revelación que nos has dado para Amén. Que podamos tener los ojos abiertos, discernir, comprender los tiempos en que vivimos. Amén. Y que esto sea un desafío, no a desesperarnos, a tratar de esforzarnos al máximo por dejar el pecado. Nosotros no nos hemos sido llamados por ti para luchar contra el pecado. Nosotros hemos sido llamados para depositar nuestra confianza en tus manos, nuestra voluntad en tus manos, para que tú dirijas nuestras vidas y así nos purifiques con tu gracia y nos hagas aptos para tu reino. Y entonces nos hagas el trofeo por la eternidad para que tú seas ensalzado y glorificado por tu generosa gracia. En el Amén. nombre de Jesús. Amén.